Amados en el Señor y amigos, aquí está con ustedes nuevamente hermana Aura en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones para llevarles la reflexión bíblica para este día. ¿Qué les parece? Sí, déjenme enviarles un saludo muy afectuoso y cordial de parte del Señor Jesucristo y de parte mío. Amén. Para que ustedes sean confortados, sean guiados por medio a la palabra a reflexionar en esta hermosa tarde o en esta hermosa mañana o noche, dependiendo en el momento y en el lugar que ustedes dispongan su corazón para escuchar la voz del Señor Jesucristo por medio a esta sierva que dice, Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones, está aquí con ustedes un día más. Fíjense que les traigo la reflexión bajo el tema pecados ocultos. ¿Qué les parece? Pecados ocultos. Y nuestra cita bíblica la traemos en el libro de Josué 7, en los versos 11 y 12. Y vamos a dar lectura inmediatamente. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Amén. Bueno, aquí el Señor verdaderamente está un poco molesto, ¿verdad? Pero vamos a dejar esta palabra para que sea de bendición para nuestras vidas en las dulces manos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti nuevamente a darte gracias por este precioso momento. Te honramos, te veneramos, te loamos a ti, Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Te damos gracias una vez más porque nos permites acercarnos a todas las almas en todo el mundo por estos medios. Gracias te damos a ti porque sabemos que tú al que envías lo respaldas. Rogamos que esta palabra sea de grande bendición, Señor amado, para todos aquellos que tengan su oído dispuesto a escuchar y a oír la voz de Dios, tu palabra maravillosa, y un corazón también dispuesto para recibirla y para ponerla en práctica. Desde ya bendice cada hogar, cada familia, Señor. Háblanos en esta hora. Mi garganta es tuya, mi voz es tuya, Señor. Solo úsame que soy un instrumento tuyo. Te bendice mi alma en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Miren mis amados, para recibir bendición de parte del Dios del cielo y la tierra, ¿eh? Sí, es necesario vivir en obediencia, la cual nos dará siempre la victoria. Eso es ciertísimo, 100% en la vida de un creyente. Frente a nuestros enemigos, nosotros vamos a obtener siempre la victoria, siempre y cuando caminemos obedientes de la mano del Señor. Amén. Debemos caminar en integridad. Con esto nosotros podemos evitar llanto y lamento. Aleluya. No solo nuestro llanto, no solo nuestro lamento, sino también el de nuestros seres queridos, nuestra familia. A Dios no podemos engañarlo. Él siempre sacará a la luz lo que está estorbando o impidiendo no solo el crecimiento espiritual de una sola persona, sino también impide la presencia de su Santo Espíritu en nuestra congregación. Fíjense qué delicado es todo esto. A veces pensamos nosotros que el tener escondidas algunas cosas que a Dios no le agradan, pensamos nosotros que podemos engañarlo, y eso no es así. A Dios no se lo puede engañar. Sabemos que Dios es soberano, rey de todo el universo, es un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Quiere decir que Él está en todos lados al mismo tiempo. Sí,
Él puede hacerlo todo, para Él no hay nada imposible y Él lo ve todo. Así que nada podemos esconder de nuestro Dios. Fíjense que la palabra esconder es sinónimo con ocultar. Fíjense que ocultar significa cubrir, ocultar, mantener en secreto. Fíjense, mantener en secreto. Es sinónimo entonces escondido porque estamos hablando de pecados escondidos. Entonces, la palabra escondido es una cualidad de algo que no está visible o que no es evidente. Es inaccesible a la vista, pero a la vista de nosotros los seres humanos, no a la vista de Dios. Porque ante Dios nada puede ser oculto, ni escondido, que es lo mismo. Entonces, esto es algo que no puede verse. Y aquí veremos nosotros que la palabra ocultar, según el diccionario de la Real Academia Española, es esconder, tapar, disfrazar, encubrir a la vista. Fíjense, estamos hablando, repito, de pecados escondidos. Entonces, esto significa que nosotros tapamos algo, cubrimos algo, escondemos algo o disfrazamos algo que no queremos que lo vean, que vean lo que verdaderamente es real. También nosotros podemos ocultar, y esto quiere decir callar advertidamente lo que se pudiera o se debiera decir o disfrazar la verdad. Callamos, escondemos cosas que no permiten nuestro crecimiento, y por eso algunas veces nosotros nos preguntamos, ay, ¿por qué no me está saliendo bien esta situación? Ay, ¿por qué en la iglesia yo no siento nada? Ay, ¿por qué esto está pasando en mi familia? Y hay, todos los ayes del mundo. Pero es porque hemos pecado y no lo hemos confesado ante Dios nuestro Padre. Hemos escondido ese pecado, esa falta, cualquiera que sea la situación, la tenemos escondida ante el mundo, porque ante los ojos de Dios no se puede. Porque recuérdense que lo que leímos ahorita, hace algunos minutos, Dios sabía que había pecado en Israel, que habían recogido del anatema, que Él les había prohibido. Desobedecieron la orden que Dios había dado. Fíjense. ¿Y qué pasó allí? Vamos a seguir leyendo. Vean, esto es, bendito Dios. Aquí vamos a retroceder un poco porque recuérdense que Josué había entrado a conquistar, ¿verdad? La tierra que el Señor ya les iba a dar, porque Josué fue el encargado después de Moisés. Él iba a entregarle la tierra prometida a toda la descendencia de Jacob o Israel. Entonces Josué envió a los hombres desde Jericó a Jai, esa ciudad de Jai, ¿verdad? Y el Señor le dijo que no tomaran nada. Sin embargo, también le dijeron que Jai era un pueblo muy pequeñito, que no tenían que mandar a todo el ejército de Israel a pelear con Jai, porque Jai era demasiado pequeño. Entonces mandaron nomás a 3,000 hombres de Israel a pelear con un pueblo pequeño llamado Jai. Pero fíjense cuál va siendo la sorpresa. Dicen que los de Jai, bendito sea Dios, vencieron a los de Israel. Y los de Israel salieron huyendo detrás de un pueblo pequeño. Y sin embargo, fíjense que mataron a 36 israelitas, los de Jai. Le dieron muerte a 33 varones de Israel. Entonces Josué rompió sus vestidos. Él se turbó verdaderamente y se postró sobre tierra, sobre su rostro ante Dios, ¿verdad? Delante del arca de Jehová. Fíjense, porque a él le parecía imposible aceptar, él no aceptaba que un pueblo tan pequeñito los hubiera derrotado a ellos, que eran un poquito más que ellos. Incluso habían matado a 36, óigase bien, 36, guárdense ese número. Entonces se cayó Josué, postró a tierra su rostro ante el arca, él y los ancianos. Fíjense, echaron polvo sobre sus cabezas. Esa es una forma significativa, ¿verdad? Cuando verdaderamente las personas están turbadas.
por algo grande que les ha acontecido. Entonces Josué le dijo al Señor, ¿verdad? Que por qué les había hecho. Fíjense Josué haciéndole preguntas al Señor, quejándose, que por qué estaba pasando esa situación, ¿verdad? Porque había permitido que mataran a 36 hombres, por sabiendo que ellos eran un pueblo pequeño y los de Israel eran más. Porque permitió Dios que los destruyeran. Entonces, allí fue donde Jehová le dijo a Josué que Israel había pecado, que Israel había tomado del anatema. Fíjense, porque los hijos de Israel habían cometido prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, aquí voy con Acán, hijo de Carmi de la tribu de Judá, fíjense cómo es, bendito sea Dios, había tomado un manto babilónico de mucho valor, había tomado plata y un lingote de oro del anatema, o sea, de lo que el Señor les había dicho, que no podían tomar absolutamente nada de ello, que todo eso le pertenecía al altar de Dios. Le robaron a Dios, desobedecieron. Entonces Acán lo que tomó, lo que robó, oiga, robó, lo escondió en medio de su tienda. O sea, escarbó y lo enterró y lo escondió para que nadie lo viera. Fíjense cómo es. Entonces, bendito sea Dios. El Señor le dijo a Josué que ¿por qué estás así? Lo que pasa es que Israel ha pecado, me ha desobedecido. No obedecieron la orden que yo le di y tomaron cosas que no debían haber tomado. Sin embargo, dice la palabra del Señor, han robado, han hurtado, han mentido y aún lo han escondido. ¿Qué has robado que crees que no se han dado cuenta? ¿En qué has mentido que crees que nunca se va a saber? ¿Qué tienes escondido que piensas que no va a ser descubierto? Pregúntate eso en tu vida, en tu interior. Porque eso es lo que está estorbando tu vida espiritual. Sí, eso es lo que está estorbando tu vida espiritual. Amén. Y no te deja crecer. Incluso no solo estorba tu vida espiritual, sino que estorba en la congregación donde tú, valga la redundancia, te congregas. Y ahí no se siente la presencia del Señor. Porque hay pecados ocultos, hay pecados escondidos. Y luego nos preguntamos, ¿qué está pasando que no siento nada? No hay presencia de Dios acá en la congregación. Pero es que hay pecados escondidos que tienen que ser confesados y tienen que ser las personas liberadas para que el Señor nuevamente vuelva a estar con uno. Amén. Bueno, tengo algo acá que el Señor me dio. Fíjense que vamos a desglosar los papeles importantes de cada personaje. ¿Qué les parece? Vamos a desglosar los papeles importantes de cada personaje. Y déjenme bajarle el volumen a esto porque no quiero mucho. Ok. Entonces, vean. Josué, lo vamos a poner a Josué. Bendito sea Dios, como el pastor. ¿Qué les parece? Josué, el pastor. Los ancianos, ¿verdad? Son los líderes, lógicamente, de la congregación. Acán, que es el pecador, el cristiano que ha pecado. Y lo que ha cometido Acán es que ha robado, ha mentido y ha escondido, ha guardado lo que ha tomado que no le pertenecía a él. Fíjese que no son solo pertenencias. Hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos pecar y no solo son cosas materiales, amén. Son cosas que verdaderamente dañan nuestra vida y nuestra relación con el Señor. Mataron a 36. Por eso les dije que se grabara bien ese número 36. Vamos a entrar aquí a lo que es la numerología bíblica. Nosotros sabemos perfectamente que en la Biblia la numeración es muy primordial y saber discernir, tener el entendimiento y el conocimiento de lo que significa cada número. Cuando Josué se dio por enterado que habían matado a 36 de los israelitas de su grupo,
él inmediatamente se dio cuenta que allí había un mensaje que Dios le quería dar. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que inmediatamente que se enteró que 36 habían muerto y habían sido vencidos, inmediatamente fue a postrarse en silicio con los ancianos, ¿verdad?, ante el arca del Señor para preguntar? ¿Mm? Porque el Señor con el número 36 le estaba dando un indicio y Josué fue a preguntar qué era lo que Dios le quería decir con eso, con el número 36. ¿Sí? El 3 ya sabemos perfectamente, amén, que es la perfección y la plenitud de Dios. Y está al principio del 36. Y el 6, el número del hombre. Entonces ahí había un juego, un panorama que podemos visualizar espiritualmente hablando, que aquí estaba Dios y estaba el hombre. Estaban jugando y no estaban definidos. Y sabían que Dios es soberano rey, pero que el hombre había metido mano, se había metido en lo que Dios había mandado. Y Josué lo supo inmediatamente, por eso se fue a preguntar al Señor. Amén. Entonces, también vamos, la numerología. Si nosotros sumamos 3 más 6 nos va a dar 9. Y el número 9, pues yo lo tomé de esta manera, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo. El número 9 sencillamente quiere decir que, si lo tomamos así, cuando una mujer ya cumplió su fase, ¿verdad? En el embarazo al 9º mes da a luz, sale a luz algo, un ser humano, un nuevo ser viene a este mundo. Entonces, lo vamos a tomar así, que el número 9 es que algo tiene que salir a la luz. Algo tiene que salir a la luz. Yo lo vi de esta forma. En lo que investigué, pude concluir, ¿verdad?, que siempre es un nuevo nacimiento, un nuevo ser y otras cosas, ¿verdad? Pero que no vienen ahorita al tema. Pero en mi interior, en mi espíritu, yo vine a darme cuenta que cuando sumamos 3 más 6 nos da 9 y el 9 es dar a luz algo. Y aquí inmediatamente Josué discernió que el Señor quería sacarle a la luz lo que se estaba escondiendo, por lo cual ellos habían muerto, por lo cual ellos habían sido vencidos. Amén. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta por qué Josué entonces buscó la presencia de Dios. Entonces vean, el anatema que ellos tomaron, eso fue esos lingotes, ¿verdad? Lingote de oro, el manto babilónico y la plata que se robó acá. Pero hay algo tan, bendito sea Dios, maravilloso, que ante Dios no lo podemos ocultar. ¿Sí? Fíjense qué increíble es. Cuando Dios le sacó a la luz a Josué lo que estaba pasando, entonces le dio orden también de lo que tenía que hacer para desenmascarar o sacar a la luz a la persona que había cometido el pecado. El pecado. Y el que fuera sorprendido le dijo, será quemado, él y todo cuanto tiene. Fíjense las consecuencias que no medimos cuando pecamos, cuando vamos a hacer algo contra la voluntad de Dios. Ay, bendito sea Dios. Cuando Josué hizo cercar la casa por los varones, fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Pero esto fue el final, porque primero fueron llamados cada uno por tribu, por las 12 tribus. Entre las 12 tribus fueron viendo y viendo hasta que llegaron a darse cuenta, guiados por el Espíritu de Dios, que era la tribu de Judá. Y en la tribu de Judá estaba Acán. Entonces viene Josué y le dice, dime, hijo mío, da gloria al Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora mismo qué es lo que tú has hecho y no me lo encubras. Fíjense, Josué estaba turbado, estaba preocupado. Él quería saber qué era lo que Acán había hecho. Amén. Entonces Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho. Fíjense, así he hecho. Cuando él dice acá, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, entonces acá está él confesando su pecado. Fíjense, quiero que tomemos en cuenta
las escalas. Hay pecado escondido u oculto, ¿verdad? Es descubierto el pecado y luego es confesado. Acá está Acán confesando. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Fíjense. Ay, santo es el Señor. Aquí confesó. Josué mandó a buscarlo. Ahí encontraron las evidencias del pecado en la tienda de Josué, porque encontraron el manto, la plata y el oro. Amén. Y luego la confirmación del pecado cuando llegaron y se lo trajeron a Josué. Bendito sea Dios. Le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Aquí viene el juicio emitido por ese pecado. ¿Por qué nos has turbado? Santo es el Señor. Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon a él y a toda su familia. Fíjese. Todo Israel tomaron a Acán el dinero, el manto, el lingote de oro, a sus hijos, a sus hijas, a sus bueyes, a sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron al valle de Acor. Ahí los apedrearon y los quemaron a todos. Oiga esto. Los quemaron a todos. Esa fue la consecuencia del pecado de Acán. Bendito Dios. Fíjense que estos errores que cometemos nosotros a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Que son bastante turbantes porque Acán o Acor, el valle de Acor, el valle de la turbación se llama hasta hoy porque Acán con su pecado turbó a todo el pueblo de Israel, incluso hubieron muertes. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? Que nosotros no debemos permitir en nuestra vida personal y espiritual que el enemigo cobre ventaja contra nuestra vida cristiana y nosotros hagamos lo que hizo Acán, escondamos lo malo que hacemos, escondamos lo malo que decimos a quien hemos dañado, escondamos algo malo que tomemos, algo que no es de nuestra pertenencia. Porque fíjense que si nosotros nos damos cuenta, desde pequeñitos nosotros debemos de corregir a nuestros hijos. Cuando nosotros miramos que nuestros hijos traen algo que no nos pertenece a nosotros, inmediatamente tenemos que enviar a devolverlo a su lugar de origen. Desde ahí estás dando un indicio de que lo ajeno no se toca. Amén. También la mentira. No debemos mentir por nada. A veces en nuestra congregación ya no sentimos la presencia de Dios. Fíjense, es porque algo anda mal entre los hermanos, entre todos, desde los pastores, líderes, todo. Y la presencia de Dios no se deja sentir como antes. Es porque algo hay oculto, algo está pasando. Y eso impide la presencia del Espíritu Santo de Dios en esa congregación. Y tenemos que ver bien, pedirle a Dios la dirección tal y como hizo acá Josué, postrarse ante Dios y pedirle que nos guíe, que nos muestre qué es lo que está impidiendo que nosotros obtengamos la victoria en todo lo que emprendamos. No solo en nuestra vida personal, familiar, sino también en nuestra congregación. No pasamos de ahí. Algo está impidiendo que nosotros ascendamos, que nosotros prosigamos, que nosotros podamos continuar victoriosos. Fíjense, después de que mataron, que apedrearon y quemaron a Acán y a toda su familia y todo cuanto él tenía, entonces ya la ira de Dios se bajó. Ya él ya no estuvo más enojado y empezó a darles la victoria. Pero recuérdense que hubo una confesión. He pecado contra Dios. ¿En qué le has fallado tú al Señor?
qué mal has hecho, que te está impidiendo tu crecimiento espiritual, que estás viendo todo lo que está aconteciendo en tu casa, pleitos, discordias, discusiones, contiendas, desacuerdos, divorcios, enfermedades, todo eso, miren todo lo que acarrea. Tenemos que analizar nuestra vida espiritual. Eso es en casa, con tu familia y allá en tu congregación. Estás sirviendo de turbación allí a la congregación, a todos. ¿Qué culpa tienen todos los hermanos de no recibir la presencia de Dios por tu pecado? Por eso tenemos que confesarlo como hizo acá. Sí, confieso que pequé contra Jehová. Esto y esto y esto hice. Pero fíjense que lo maravilloso es que nosotros no tenemos la obligación de ir y declararlo a un ser humano. Si a ti no te nace en el espíritu ir a declarárselo al pastor o a los líderes, no tienes por qué hacerlo. Esto es cuestión tuya y de Dios, es tu relación con Él. Es que tú ya llegaste a la conclusión y ya dijiste, cierto, esto que estoy haciendo está mal y lo tengo que cambiar. Tengo que hablar con Dios y le tengo que decir verdaderamente que estoy mal, que yo lo he ofendido, que yo he pecado contra Él. Amén. Entonces el Señor se va a dar cuenta verdaderamente de tu arrepentimiento. Fíjense que Acán se arrepintió, pero no le valió de nada, no le sirvió de nada. ¿Ustedes saben por qué no le sirvió de nada el arrepentimiento a Acán? Porque acá no estaba Jesucristo de por medio, intercediendo en ese entonces. Por eso nosotros ahora somos más que bienaventurados, porque nosotros pecamos, sí, pero ya no nos apedrean, ni nos matan, ni nos queman con todo lo nuestro como hacían en esta época. Era más ruda esta época, fíjense. Ahora tenemos a Jesucristo intercediendo por nuestros pecados, por nosotros, intercediendo, dándonos oportunidad. Si tú tienes oportunidad de cambiar, de dejar de pecar, hazlo de corazón. Y el Señor te va a dar la victoria en todo lo que emprendas. ¿Qué te parece? Qué lindo, qué maravilloso es el Señor. La verdad que somos más nosotros beneficiados ahora, en este siglo, en este pleno siglo XXI. ¿Por qué? Porque ofendemos a Dios, le fallamos, pero tenemos la oportunidad de arrepentirnos y que se nos tome en cuenta el arrepentimiento y que nos den una oportunidad más. Pero Acán no la tuvo, ni su familia. Fíjense, qué triste. Si tú has pecado contra Dios, si tienes algo oculto, algo escondido que no quieres que se sepa, confiésaselo a Dios y vas a ser liberado. Vas a ser liberada. No permitas que el enemigo te absorba en eso y cobre ventaja en tu vida y seas un hombre o una mujer derrotada en todo. ¿Mm? Porque quizás vas a tener muchos planes, muchas expectativas a futuro, pero si tienes pecados escondidos no vas a obtener la victoria en eso, te lo aseguro. Pero si vienes ante Dios por medio de su Hijo Jesucristo, confiesas ese pecado, le dices exactamente lo que has hecho tal y como lo hizo Acán, con la única diferencia que tú, si vas a obtener el perdón y vas a tener la oportunidad de cambiar, si lo haces de corazón. Cosa que Acán no tuvo, la tenemos nosotros ahora. Y eso es más que glorioso en el Señor. Así que este es el mensaje reflexionar que el Señor te ha traído hoy a ti, amado y amada en el Señor. Y siempre les hago la invitación a todos mis amigos y amigas que todavía no conocen al Señor, que se pongan a cuentas con Él pronto, vengan, que Dios es maravilloso, Cristo es precioso, es deleitoso. Para finalizar, hemos visto que Acán era la verdadera decadencia del ser humano ante la codicia y el robo. Fíjense, aquí solo hablan de codicia y de robo, pero
hay muchas cosas más. Nos hemos dado cuenta que el pecado de una sola persona atrajo maldición y muerte a la familia. Fíjese, bendito Dios. Hoy en día también acarrea maldición y muerte. Eso no ha cambiado. Porque si tú no te arrepientes, vas a vivir con esa maldición tras generación tras generación. Y muerte no está hablando, puedes vivir 80, 90 años, pero vas a morir un día y va a ser una muerte eterna. Entonces es mejor vivir unos 30 o 40 años, ¿verdad? Bien perdonaditos, confiados en el Señor, pero que vayamos a morir y vayamos a resucitar con Cristo, vivir la vida eterna. Amén. Bendito sea el Señor. Así que nosotros evitemos esas maldiciones que se pueden arrastrar por generaciones. Entonces, hay que cortarlos de raíz, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de ellos. Amén. Y dejemos que el Señor Jesucristo sea quien tome eso y que nos dé la oportunidad para que nosotros podamos ser liberados, evitando así una muerte espiritual. Amén. Así podemos tener la oportunidad de vivir una vida eterna con Cristo Jesús. Eso es todo lo que podemos hacer. Somos más que bienaventurados porque tenemos oportunidad. Tenemos la dicha de arrepentirnos y obtener el perdón. Acán no tuvo esa dicha y su familia murió. Imagínense qué tal si solo tal vez Acán y su esposa sabían lo que había escondido en su tienda. Sus hijos e hijas no sabían absolutamente nada. Un ejemplo, ¿verdad? Aunque me imagino que lo han de haber sabido, pero pongamos un ejemplo, que hayan muerto, como decimos nosotros, justos por pecadores. Pero acá el Señor Jehová, soberano Dios eterno, arrancó de raíz todo, lo quemó, porque a Él no le gusta dejar nada. Por eso hay que tener mucho cuidado. Recordemos que después del diluvio le prometió, ¿verdad? Hizo un pacto con Noé, que ya no iba a destruir la tierra con agua, sino que la iba a quemar. Eso es lo que nos espera. Esta tierra va a ser quemada. ¿Por qué va a ser quemada? Porque va a estar purificada por el fuego, en donde se va a instalar un nuevo reino. Un reino eterno con Cristo como Rey. ¿Qué les parece? Eso es lo que nos espera. Recordemos, Acán no tuvo oportunidad, pero tú sí tienes oportunidad de arrepentirte, de venir a los pies de Cristo Jesús y decirle lo que hiciste. Decirle en qué has mentido. Decirle qué es lo que estás escondiendo en tu casa o en tu vida interior. A Dios no se le puede engañar. Recuérdense que Él no puede ser burlado. Amén. Así que esta es la reflexión que traemos para este día. Que el Señor me lo bendiga grandemente. ¿Sí? Vamos a orar para despedir. Padre, en el nombre de Jesús te doy honra, te doy gloria. Te bendice mi alma en esta hora. Una vez más, Señor, vengo a darte gracias porque hasta aquí me has ayudado con esta reflexión de tu palabra. Pidiéndote, Padre, que cuando aquellos oídos se dispongan, Señor amado, a escucharla, verdaderamente, Señor, den ese lugar en su corazón para ponerlo en práctica. Padre, gracias te damos porque tenemos a tu Hijo Jesucristo que es nuestro mediador entre ti y nosotros. Gracias, Padre, porque en aquella época no teníamos un mediador. Ahora sí lo tenemos. Y te damos honra y gloria porque así son de grandes tus misericordias. Bendice cada vida, cada ser que dé el tiempo para esta reflexión. En el nombre de Jesús, bendícelos, fortalécelos, susténtalos y bendice mi vida, Padre. Te lo ruego, sígueme usando. Gracias te doy por ello, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que haces y por lo que harás. Te bendecimos, Padre, mi alma te bendice. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mis amados y amigos, bueno, será hasta la próxima oportunidad que Dios me permita poder estar acá con ustedes. Esta es hermana Aura, en casa de Dios y puerta del cielo para las naciones. Se les ama en el Señor. Recuérdense, Cristo viene pronto. Arrepiéntanse. No se van a arrepentir de venir a formar parte del redil de Cristo. Paz de Cristo, que Dios me lo bendiga.